Mi casa era un barco velero, cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Velilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar? A Janobas digo adiós, a la Velilla y la voz. Adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós. Yo me llamo Ara como el río. Uno, dos, tres. Controla a ver que me parece que se ha movido. Vale. Se ha movido para allá, ¿no? Sí. Espera. Ara es Ara Garcés y tiene 8 años. Es nieta de Francisca y Emilio, los últimos habitantes de Jánovas. En ella se encarna la tercera generación de los Garcés, una familia que se ha dejado el alma preservando su dignidad como personas. Y aunque Ara no lo sabe todavía, es bastante probable que cuando crezca, cuando se haga mayor, tenga que ser ella la que coja el testigo de su familia para recuperar Jánovas. Ella, junto a su hermano, junto a sus primos, junto a los Buisán y también junto a otros muchos descendientes de Jánovas, de la Velilla, de la Cort y de tantos otros pueblos de la comarca del Sobrarbe que fueron despoblados. Ellos, los nietos, la tercera generación de cada familia, deberán ser los encargados de devolver la vida a un valle lleno de futuro. Un futuro que un día hace ya mucho tiempo se le arrebató. No hay una fecha verdaderamente concreta en cuanto a las previsiones de aprovechamiento de las aguas del río Ara, porque todo esto arranca de las primeras previsiones que se hacían ya en el siglo XIX sobre los sitios ideales o que hubieran sido servibles para hacer obras hidráulicas y embalses. Aproximadamente unas 1000 personas tuvieron que abandonar la zona media del Valle del Ara. Entre afectados directos, que serían unos 300 quizás los expropiados, no hay unas cifras exactas de los demás, pero contando todos los que fueron marchando alrededor, en el Valle de la Solana y en los pueblos de alrededor, cerca de 1000 personas tuvieron que abandonar. Eso es una debacle demográfica terrible en una zona como el Pirineo, en donde hay poca población. Creo que lo peor de todo esto es que Jánovas está destruido. Porque, por ejemplo, ha habido pueblos que se han recuperado, diríamos Villanovilla, en la Garcipollera, a lo de Jaca, Búbal, Lanuza, es decir, son pueblos que se quedaron, por el Pollo de Jaca, son pueblos que se quedaron abandonados, pero no destruidos, que es muy distinto, es que a Jánovas lo destruyen, a Jánovas lo dinamitan. No hay necesidad en este momento objetiva de nadie de sembrar estos dolores, ¿no? Puede haber razones de aumentar tu patrimonio, etcétera, pero no hay proporción entre el dolor humano que se causa la destrucción patrimonial de bellezas, de identidades, de personalidad de los territorios, no hay proporción con el beneficio que alguien pueda sacar. ¿Cuántos kilovatios vale una destrucción, esos dolores humanos, ¿no? Pues eso es lo que te preguntas. Bueno, se va a cerrar, sí. Una cosa tan mal hecha como fue la guerra civil, pues se está cerrando. Quedan llagas, pero estamos haciendo todo lo posible y aquello fue de lo más desastroso del mundo. Estamos haciendo todos todo lo posible para que se cierren heridas, las pocas que ya quedan. Pues bueno, pues Jánovas
y toda la política hidráulica de las inauguraciones tienen que cerrarse, ¿no? Y aunque han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí? Pues la obra no se llevó a cabo porque Iberduero nunca tuvo claro que aquella obra fuera rentable para sus intereses, económicamente rentable. No lo tenía claro porque si hubiera sido un aprovechamiento hidroeléctrico únicamente, sí que hubiera sido válido para la empresa, porque además formaba parte de un aprovechamiento muy complejo que unía instalaciones y obras tanto en el Cinca como en el Ara. Pero las aguas del Ara estaban sujetas a la Ley de Riegos del Alto Aragón, que planteaba un uso prioritario para riegos. Entonces eso a la administración le imponía una servidumbre para riegos. La empresa intentó que el Estado desde el primer momento, ya desde muy al principio de todos estos proyectos, intentó que el Estado se involucrara en la financiación de la obra y pusiera dinero para construir el embalse. Y el Estado nunca estuvo dispuesto a eso porque, si bien es cierto que esa ley dice lo que dice, el aprovechamiento de las aguas del Ara se preveía en todo caso para cuando los riegos de Monegros hubieran estado ya en una fase muy avanzada de su ampliación. Es una cuestión en realidad legal, es el hecho de que la Ley de Riegos del Alto Aragón, que es del año 1911, marca que esas aguas, las del Ara y las del Cinca, son prioritarias para riegos. Si la empresa hubiera tenido que estar obligada a desembalsar cuando los regantes se lo hubieran pedido, hubiera tenido ahí un quebranto económico que le hacía inviable la obra. De manera que nunca tuvo claro si la quería hacer o no. Se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con él? ¿No? En Aragón tenemos otra que para mí lo mismo merece el calificativo de vandalismo institucional, como sería el destruir el río Gállego a su paso por la zona de la Galliguera, ¿no? De luego Jánovas hoy no, el desastre de Jánovas hoy no se hubiera hecho porque la defensa hubiera sido una defensa de verdad, como se ha hecho Santa Liestra, como se ha hecho, pues se está haciendo en Yesa, como se está haciendo en Viscarrués. Son defensas muy radicales y muy rotundas, ¿no? Y además con mucha publicidad. Es que entonces no se hablaba de Jánovas, ¿eh? No se hablaba de Jánovas. Si se empezó a hablar de Jánovas ya en plena democracia, cuando ya estaba todo perdido, ¿no? Entonces se siguen haciendo pantanos, pero de otra manera. Yo creo que es con mucho más cuidado. Por ejemplo, te digo lo de Santa Liestra frente a San Salvador. No tiene nada que ver San Salvador con Santa Liestra, ¿no? Son dos pantanos distintos. El uno destruye, el uno es un pantano de destrozo y el otro es un pantano de reserva del agua. Entonces se va a buscar eso, las balsas laterales, los pantanos que no destruyan territorios, Monte Aragón, etcétera, ¿no? Hoy no se haría Jánovas, vamos, no se haría ni el proyecto. Hoy en día ya no es posible lo que se hacía entonces. Eso ya lo saben perfectamente. Ya me lo dijeron algunos funcionarios muy inteligentes y altos cargos de la Confederación. En el momento en que vino la democracia, me dijeron, yo fui constituyente, fui parlamentario de los que hice la Constitución y hasta participé mucho en ella. Me dijeron, ya no se podrá hacer la política hidráulica que hemos hecho hasta ahora. Ya no se podrán hacer la mayoría de los pantanos con las ideas que teníamos hasta ahora. Ya no se podrán hacer los despojos de pueblos y los desastres en los ríos y
y la depauperación de zonas enteras ya no se podrá hacer nunca. Ahora hay que hacer política, otra política. El caso de Jánovas terminará el día en que los afectados tengan en su mano ese papel, ese último papel que acredite que ellos vuelven a ser propietarios de lo que un día fue suyo. Y yo creo que en realidad, tanto para ellos como para todos nosotros, para toda la gente que hemos conocido la historia de Jánovas y nos hemos dado cuenta de todo lo que ha llevado detrás, acabará el día en que públicamente se reconozca el daño cometido y se les compense por ello, ayudándoles no solo a ellos, sino a toda la zona a poder desarrollarse, y a poder desarrollarse de una manera sensata y no especulativa. Está en juego, digamos, una despatrimonialización de los territorios, ¿no? Una desespiritualización, una privatización, ¿no? De algo que por naturaleza es tan común, tan de todos, tan del ser humano, tan patrimonio del ser humano, de la humanidad, como son los ríos, ¿no? O el aire, ¿no? Las nubes. ¿Cómo se puede privatizar, ¿no? Bueno, primero terminar la concesión hecha a la empresa, que yo creo que eso yo creo que saldrá, vamos, yo soy optimista en ese aspecto, ¿no? Aunque siempre el optimismo en política es un poco delicado, ¿no? Porque siempre hay trabas administrativas, que es un tremendo, pero yo creo que la concesión eléctrica determinará y entonces volverá. Endesa además no creo que quiera meterse en ese lío, en proseguir, primero porque a ellos no les interesa. Y en segundo lugar, yo creo que fundamentalmente pues, lo que hay que hacer es ver que eso se acaba, que se termina y que entonces hay una posibilidad de volver a recuperar difícilmente este territorio, ¿no? Bueno, pues yo, claro, a raíz de eso pues hubo muchas cosas, entre unas, cuando nos quitaron de la escuela, que estábamos también otra mañana, también vino un señor de Iberduero, un señor Alonso, y estábamos allí pues todos, entre ellos estaba yo y más chicos, y había una maestra que estaba haciendo sustitución de otra que estaba enferma, y bueno, vino allí un señor y abrió la puerta de una patada, entró allí y dice, todos fuera, y pues, yo era más pequeño, yo tengo un pequeño recuerdo, pero me acuerdo muy bien, y tal como salimos de la escuela, pues a patadita en el culo o en la cara. Y a la profesora pues le metió de los pelos y la sacó también fuera de la calle todos. Y eso lo he vivido, tengo 50 años, pero pues me pasó ayer. Sí, estoy seguro. No sé qué clase de escuela será. Supongo que no serán ni las escuelas de después de la guerra, ni las escuelas de la institución libre de enseñanza de la República, pero sí habrá algún tipo de escuelas donde la gente pueda salir adelante, aprender, ser cada día más consciente y dar salida a sus hijos, dar una salida digna, que es lo que pretende todo ser humano. Lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar?
¿Qué futuro puede suceder? Yo creo que el que las gentes que vivimos en la comarca y quienes nos apoyan desde el exterior sepamos pelear. Espero que el futuro sea el de un desarrollo sostenible, es decir, que les devuelvan las tierras a sus legítimos dueños y que eso no devenga en un proceso especulativo que sea lesivo para los intereses de la comarca y para los intereses de los mismos propietarios que quieran establecerse a vivir allí. De saber conjugar esos dos factores será como salga bien, pero el futuro nunca está escrito. El futuro lo escribimos dependiendo de lo que hacemos las personas. Estoy en esto porque creo en esto, es decir, para luchar hay que creer en algo. Yo creo en Jánovas y por eso lucho, es decir, mis convicciones hoy en día es recuperar Jánovas, es recuperar unos pueblos, un valle que realmente se vio abocado a desaparecer de alguna forma. Hace 40 años esta lucha la iniciaron mis abuelos, les expropiaron injustamente todas sus propiedades, la gente tuvo que emigrar a las ciudades, pero han luchado siempre, es una constante en la vida de estas gentes. Yo soy de segundo apellido Buisán, eso me ha imprimido un carácter, me ha imprimido una genética y además pues, me ha imprimido un afán de lucha, un afán por recuperar la casa que vio nacer a mi madre, la que vio nacer a mis abuelos y la tierra que a mí me ha vuelto a coger. Es por ello que sigo en esta lucha porque creo en ello, creo en que Jánovas alguna vez volverá a tener vida. En Aragón y en toda España hay que aplicar medidas compensatorias y resarcir primero a los sufridos pueblos que ya soportaron en sus carnes la política hidráulica triunfal. La de las grandes inauguraciones, la de la placa conmemorativa, la del banquete oficial. Hay que hacer una ley de zonas expoliadas para recompensarles de la etapa de olvidos, de tristezas, de amenazas, de adioses, de derrumbes, para volver a repoblarlas y repoblar sus ríos con un retorno de esperanza. Hay que decir a España, con voz de Europa y de Aragón, que ha llegado la hora de la naturaleza en su sitio.